Bueno, muchachos, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente al curso de ecuaciones diferenciales. La clase de hoy es la correspondiente al día enero 26. Les doy un muy buen inicio de semana. Y hoy vamos a continuar hablando sobre las ecuaciones lineales, homogéneas y no homogéneas, donde vamos a concentrarnos un poquito en el caso de las ecuaciones que tienen coeficientes constantes y que tienen orden 2. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué nos vamos a concentrar en ese tipo de ecuaciones? Bueno, lo que pasa es que estas ecuaciones pues, modelan muchas situaciones físicas de particular interés, por ejemplo, el movimiento de un péndulo, el movimiento de una masa en un resorte, algunos circuitos eléctricos, digamos, la flexibilidad de ciertas vigas. Entonces, hay muchos fenómenos físicos que se pueden modelar con una ecuación de segundo orden de esta forma. Nos vamos a concentrar en algo que se llama como el modelo masa-resorte-masa o sistema resorte-masa. Y digamos que ese va a ser, digamos, como nuestro acercamiento al análisis de soluciones de este tipo de ecuaciones. Entonces vamos a recordar así muy rápidamente qué sabemos sobre este tipo de ecuaciones. Entonces, repito, son ecuaciones de segundo orden con coeficientes constantes y pues dependiendo de lo que haya aquí, pues la ecuación es homogénea o no homogénea. Y vamos a concentrarnos también un poco en el problema de valor inicial. Recuerden que por esta ser una ecuación de segundo orden, tenemos dos condiciones iniciales, una respecto a la posición en un tiempo cero y otra respecto a la velocidad que tiene, digamos, la partícula en ese tiempo cero. Aquí digamos que hay un pequeño cambio de notación de lo que veníamos haciendo. Siempre nuestra función, digamos, la variable de la ecuación diferencial era y la variable independiente era x. Aquí, digamos, un poco como por seguir la notación del texto, nuestra variable, digamos, nuestra incógnita o nuestra ecuación, función a encontrar es x y la variable independiente es t. Entonces, por eso aquí pues aparece g de t y aquí pues x de t0 y x' de t0. Entonces, claro, vamos a pensar en x como una función de desplazamiento y en t como el tiempo. ¿Sí? Entonces es por eso que hay un pequeño cambio ahí de notación. De hecho, aquí he tomado, bueno, regálame un segundo. De hecho, aquí he tomado un poco, esto es parte de las diapositivas de la clase anterior, entonces todavía, digamos, me aparece aquí la letra Y como función de solución. Bueno, esas son cosas que de pronto luego las cambio para cuando suba las notas al campus. Igual acá, digamos, los coeficientes de la ecuación son constantes, pero bueno, aquí deberían ser funciones que dependen de t, dado que he hecho este cambio, digamos, de notación. Bueno, pero entonces, ¿qué sabemos sobre este tipo de ecuaciones? Cuando la ecuación es homogénea, entonces por ser de orden 2, pues tenemos dos funciones que son linealmente independientes, que son solución en la ecuación, y cualquier solución es una combinación lineal de esas dos ecuaciones. En el caso no homogéneo, entonces dada una solución particular, cualquier otra solución es una suma de esta solución particular con la solución general del caso homogéneo. O sea, aquí hay una combinación lineal de las dos soluciones que son linealmente independientes de la ecuación homogénea más la otra solución que he encontrado, que la llamamos solución particular. En el caso homogéneo, ¿cómo determinamos cuáles son las funciones, digamos, que nos solucionan la ecuación homogénea? Entonces, dado que los coeficientes son constantes, buscamos generalmente soluciones de la forma e a la lambda x, y ese lambda pues tiene que satisfacer esta ecuación, que se llama ecuación auxiliar, y dependiendo de las raíces de esta ecuación, que ahora es una ecuación cuadrática, ya que estamos en orden 2, pues podemos tener distintas posibilidades para sus raíces o para sus soluciones. Entonces, tenemos el caso de raíces reales simples, entonces por cada raíz real simple, las soluciones de la forma e a la lambda x, bueno, en nuestro caso sería e a la lambda t, porque estamos
con la idea de hacer el cambio del nombre de las variables. Podemos tener raíces reales repetidas, pues solamente 2, porque la ecuación es de orden 2. Y en ese caso, las soluciones que se obtienen son e a la lambda t y t veces e a la lambda t. Y si tenemos raíces complejas conjugadas, en este caso, pues no tendríamos raíces reales, porque aquí solamente hay orden 2. Y entonces las dos raíces, como son conjugadas, pues me van a generar estas dos soluciones, e a la lambda t y el seno de beta por t, y y e a la alfa t por el coseno de beta t. Entonces, digamos, este es todo el espectro de posibles soluciones que podemos obtener de una ecuación de orden 2 con coeficientes constantes homogéneos. Bueno, y pues aquí también tenemos el método de reducción de orden, que si lo quieren usar, lo pueden usar, porque igual él aplica allí para este caso. En realidad él funciona un poco más cuando los coeficientes no son constantes, pero en particular, pues si los coeficientes son constantes, se puede usar. Ahora, como ya conocemos, digamos, todas las posibles soluciones, y en cualquier caso, pues, digamos que aquí no es tan necesario usarlo, pero si a alguien de pronto se le olvidó hacer esto y quiere utilizar el método de reducción de orden, pues igual lo puede hacer. Bueno, y en el caso de la ecuación no homogénea, entonces, ¿cómo encontramos soluciones particulares? Tenemos dos métodos. Tenemos el método de coeficientes indeterminados, si es que, digamos, la parte no homogénea de la ecuación es alguna función tipo polinómica, trigonométrica, ¿sí? Recuerden que recordar ahí un poco de qué trata el método, o el método de variación de parámetros, que digamos ese sí aplica en general y fue lo que hicimos en la clase anterior. Entonces, digamos que en resumen, ese tipo de ecuaciones, al menos sus soluciones, las conocemos con gran detalle y sabemos bastante bien, digamos, calcularlas. Y esa va a ser, digamos, como nuestra base para poder analizar el modelo de resorte masa, y nos vamos a concentrar más en qué pasa con las soluciones que en cómo las vamos a calcular, porque ya las sabemos, digamos, ya tenemos toda la información y toda la teoría para calcular estas soluciones. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el modelo de resorte masa? Entonces, la idea es, tenemos un resorte, que bueno, creo que todos conocen cómo es un resorte. Él, digamos, así solito, sin hacerle nada, tiene una longitud L, y cuando ponemos una masa, digamos, en uno de los extremos del resorte, pues el resorte se estira, ¿sí? Se estira un poco, solamente, digamos, poniendo la masa. El efecto de la masa es que este resorte se estira. ¿Sí? Ahí, digamos, aquí no hay movimiento, solamente pusimos la masa, el resorte se estira y digamos que el sistema está ahí en reposo absoluto. No hay movimiento, digamos. Bueno, reposo es que no haya movimiento o que no haya aceleración. O sea, puede tener eh, un movimiento con velocidad constante, pero digamos, cuando solo ponemos la masa y no hacemos ningún otro efecto, pues lo que obtenemos es que hay una elongación extra que se llama elongación, y pues obviamente depende de la masa, ¿no? Pues una masa muy grande generará una elongación extra bastante grande, y pues si es pequeña, pues pequeña. Bueno, entonces, ¿qué sabemos, digamos, de esta situación? Entonces, bueno, por un lado, sabemos que esta masa está aplicando sobre el resorte una fuerza, digamos, que viene por la acción de la gravedad, y esa fuerza, yo voy a correr aquí, por aquí, por acá, esa fuerza, perdón. A ver, así, sí. Entonces, esta fuerza, pues equivale, o su magnitud, es la masa por la aceleración de la gravedad. Entonces, pues naturalmente el resorte va a aplicar una fuerza contraria, que digamos sería una fuerza de este tipo. Claro, si el resorte no aplica ninguna fuerza, pues simplemente el resorte se estiraría hacia abajo hasta el infinito. Entonces, pero como eso no pasa, porque obviamente la longitud del resorte no es infinita, entonces el resorte de alguna forma aplica una fuerza en dirección contraria, y esa fuerza es directamente proporcional a la, digamos, a la elongación, a la cantidad de estiramiento de la
del resorte, ¿sí? Eso se conoce como ley de Hooke. Entonces la ley de Hooke lo que dice es, el resorte aplica una fuerza contraria a la que está aplicando la masa y es directamente proporcional a la elongación del resorte. Claro, ese directamente proporcional, pues quiere decir que hay una constante aquí, digamos que se multiplica por esta distancia S, y esa constante pues dependerá del resorte. Si el resorte, digamos, aplica una muy buena resistencia o una resistencia más débil, pues, piensen en algo así como que si el resorte es muy, muy rígido, muy grueso, pues tiene una constante grande que digamos, él trata de evitar esta elongación una vez que uno pone el peso. Y si es un resorte así muy delgado, muy débil, pues digamos esa constante es muy pequeña, ¿sí? Bueno, entonces, digamos como aquí se obtiene un equilibrio, entonces, pues bueno, es lo que está explicando la ley de Hooke, ¿no? Que es lo que hace el resorte. Pero ese equilibrio del que yo hablo, lo que está diciendo es que esas dos fuerzas son contrarias, por tanto, y de igual magnitud, ¿sí? Solamente que una está apuntando hacia abajo, la otra está apuntando hacia arriba. O sea que mg menos ks tiene que ser igual a 0. O si lo quieren escribir como mg igual a k por s, pues también vale, ¿no? O sea, digamos, la magnitud de la fuerza es la misma, una magnitud es mg, la otra es k por s, solo que ellas están en direcciones contrarias, ¿sí? Entonces por eso es que aquí, si yo hago una suma de fuerzas, pues la fuerza resultante es 0. O si pienso en que son iguales en magnitud, pues escribo mg igual a k por s. Entonces fíjense que la elongación, digamos, del resorte, pues obviamente depende de la masa, pero pues también va a depender del tipo de resorte. ¿Sí? Si cambiamos el resorte por uno más grueso, pues va a cambiar. ¿Sí? O sea, de aquí ustedes pueden ver que S es igual a mg sobre k. Entonces depende tanto de la masa como de la constante es como una especie de constante de elasticidad del resorte o constante de restauración. Y obviamente, pues, ¿de dónde está haciendo mi experimento? No es lo mismo hacerlo en la Tierra que hacerlo en la Luna, pues, porque las gravedades son diferentes. Pero digamos que pensando aquí en nuestro entorno, pues la elongación, obviamente, fijado el resorte, pues solamente va a depender de la masa. Bueno, ¿cómo generamos un movimiento en ese sistema? Pues simplemente, si yo tomo esta masa y la estiro un poco hacia abajo o hacia arriba, entonces, pues, él va a empezar a generar un movimiento. Claro, porque al estar a una distancia diferente a L más S, entonces, por ejemplo, si yo estiro un poco más aquí esta masa hacia abajo, si la agarro y la jalo un poco más, entonces el resorte va a intentar recuperar su posición de equilibrio. Su posición de equilibrio está aquí, así que lo vamos a llamar la posición 0. Entonces, si yo jalo la masa hacia abajo, entonces el resorte va a intentar jalar hacia arriba, yendo hacia su posición de equilibrio. En ese movimiento, digamos que va a ser la masa actuada por el resorte, ella va a llegar a su posición de equilibrio, pero por la velocidad y la aceleración del movimiento, él va a seguir moviéndose hacia arriba. Y una vez que la masa está arriba, pues también el resorte va a intentar ahora bajar la masa, porque él siempre quiere ir a su posición de equilibrio. Y cuando llega a la posición de equilibrio, pues nuevamente por la velocidad del movimiento y la aceleración, entonces pues ella continúa bajando y entonces lo que observamos es que la masa empieza a subir y a bajar, a subir y a bajar. Y ahí es cuando se genera movimiento, ¿sí? Entonces el movimiento se genera cuando la masa se desplaza de su posición de equilibrio. Y aquí vamos a usar una convención, pues voy a usar la convención del libro. A mí en lo particular pues, no me gusta mucho, pero vamos a pensar que el desplazamiento es positivo cuando estoy abajo de la posición de equilibrio y negativo cuando es arriba de la posición de equilibrio. Claro, eso quiere decir que esta, por ejemplo, es una fuerza positiva y esta es una fuerza negativa. Si intercambiamos digamos, la notación o la convención y decimos que arriba es positivo y abajo es negativo, pues entonces esta es una fuerza negativa y esta es una fuerza positiva. Ahí digamos que esto es libre a la convención que cada quien quiera dar porque, digamos, no genera ningún cambio en el modelo. Bueno, entonces,
¿cómo se describe este modelo? Entonces, pues tenemos dos cosas interesantes. Primero, la ley de Hooke. De la ley de Hooke dice, si la masa se desplaza una cantidad X, que va a depender del tiempo, ¿sí? De su posición de equilibrio, entonces la deformación total del resorte pues va a ser X más la elongación que yo tenía inicialmente. Y por tanto, el resorte pues aplica una fuerza de recuperación directamente proporcional, pero en sentido contrario al movimiento, porque si la masa está arriba de la posición de equilibrio, pues el resorte intenta bajar la masa hasta la posición de equilibrio, y si la masa está por debajo de la posición de equilibrio, pues el resorte intenta subirla, ¿sí? Siempre el papel o digamos la tarea del resorte es intentar que esa masa vaya hasta el punto de equilibrio. ¿Y cuál es la magnitud de esa fuerza? Pues hay una constante por la cantidad de desplazamiento. Por otro lado, tenemos la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice, bueno, la segunda ley de Newton lo que dice es que la suma de todas las fuerzas que están actuando ahí en el sistema es igual a la masa por la aceleración del movimiento de la partícula. En este caso, pues la masa, que es la que se está moviendo. Entonces, supongamos que no hay más fuerzas. De hecho, luego, pues sigamos a ver qué pasa si hay unas fuerzas externas, pero si no hay más fuerzas, entonces eso lo vamos a llamar movimiento libre, porque no hay nadie ahí externo intentando modificar la situación. Entonces, la fuerza resultante, pues por un lado tenemos el peso, digamos el peso de la masa, que sería masa por aceleración de la gravedad, en dirección contraria, la constante del resorte por digamos, el desplazamiento que hay del punto de equilibrio, y eso tiene que ser equivalente a la masa por la aceleración de la masa, ¿sí? de la masa que se está moviendo. Entonces, la segunda ley de Newton lo que dice es eso. Entonces, la suma de fuerzas resultantes es masa por aceleración. Y esta ecuación que tenemos acá, yo la puedo reescribir, pues aquí multiplico este por este, bueno, paso de un lado para el otro, bueno, llego a esta ecuación. Entonces tengo masa por aceleración digamos, del objeto, más la constante del resorte por lo que se ha perturbado de la posición de equilibrio del resorte, y eso es igual a masa por gravedad menos constante del resorte por la elasticidad del resorte. Pero ya habíamos visto que esto era cero, entonces simplemente aquí me queda cero. Entonces queda una ecuación pues bastante sencilla. Entonces la ecuación, digamos, que me va a modelar ese movimiento, que es el movimiento libre, sería masa por aceleración del objeto que se está moviendo, más la constante del resorte por el desplazamiento igual a cero. Bueno, ¿qué sabemos de esa ecuación? Pues la sabemos solucionar. Tiene coeficientes constantes de segundo orden, bla, bla, bla. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a poner un 1 acá para que, digamos, nuestro polinomio resultante sea mónico. Entonces dividimos por la masa, entonces nos queda esta ecuación que está acá. Y simplemente para escribirlo un poquito más bonito, para que podamos calcular las raíces del polinomio de una forma un poco más simple, vamos a llamar W a la raíz cuadrada de K sobre N. Fíjense que este W pues va a depender de la constante del resorte y de la masa que estemos ubicando. Y esta cantidad que está acá, pues como no tiene raíz, va a ser exactamente W al cuadrado. O sea que esta es la ecuación, digamos, que me va a modelar ese movimiento libre, que también es llamado movimiento armónico simple. Entonces, bueno, ¿qué sabemos para solucionar esta ecuación? Planteamos nuestro polinomio auxiliar. Recuerden que pasamos derivadas por grado de la variable del polinomio. Aquí no hay x', o sea que aquí no va a haber lambda, y pues aquí donde no hay derivadas sería como un lambda a la cero. Pues bueno, esto se transforma en esta ecuación. Y aquí es donde vamos ventajoso haber escrito esto de la forma w cuadrado, o omega cuadrado. Porque las raíces ya sé que son omega por i y menos omega por i. Entonces sí, claro, las raíces son complejas y son complejas conjugadas. Y la parte real es cero, ¿sí? O sea, las raíces siempre las buscamos de la forma alfa más o menos i por beta. Bueno, aquí el alfa es cero y el beta es omega.
Entonces, ¿qué nos dice el método? Pues que las soluciones son seno de omega por t y coseno de omega por t. La solución general de la ecuación, bueno, en este caso es una ecuación homogénea, pues esas soluciones homogéneas, bueno, aquí puse y, puse x, vamos a cambiar aquí por x. Y aquí t. Entonces, ¿cómo son esas soluciones? Pues es una constante por el seno de W por T más otra constante por el seno de W por T. Hasta ahí hemos terminado. ¿Qué podemos decir de esto? Pues que, digamos, es una función periódica, que es lo que uno esperaría si yo tengo el resorte, jalo la masa hacia abajo, entonces el resorte la intenta subir. Cuando llego a la posición de equilibrio por la velocidad, la masa sigue subiendo hasta cierto punto. Luego ahí el resorte intenta bajarla, entonces ya baja hasta la posición de equilibrio, por la velocidad sigue bajando. Entonces la masa simplemente sube y baja, sube y baja, sube y baja de manera infinita y de manera periódica. Entonces eso es lo que me muestra esta función que está acá. Esto es básicamente algo periódico. Bueno, aquí tengo un dibujo de lo que les estaba diciendo. Entonces aquí la masa bajó, entonces el resorte va a intentar subirlo, llega a la posición de equilibrio, pero por la velocidad ya sigue bajando, y una vez que está arriba, entonces ahora el resorte intenta bajarla. Y cuando llega a la posición de equilibrio por la velocidad, ella continúa bajando hasta que llega a un punto mínimo, el resorte intenta subirla y así sucesivamente. Entonces, se nos va generando esta como una especie de onda. ¿Sí? Si yo miro las posiciones de la masa respecto al tiempo, entonces aquí digamos, ponemos un eje de tiempo. Entonces aquí digamos que es el tiempo 0, aquí no sé, el tiempo 1 segundo, el tiempo 2 segundos, bueno, no sé. Entonces se nos genera una curva como esta, y esta es la constante 1 por el seno de W por T más la constante 2 por el coseno de W por T. Entonces, claro, uno dice, eso se parece como a un seno, como a un coseno. Bueno, vamos justamente para allá. Podemos hacer una reescritura de esta solución de manera que nos permite identificar mejor cómo se da el movimiento de esta masa. Entonces, a ver, dejémoslo acá, aquí, listo. Entonces, esta es nuestra solución. Entonces, aquí hay una constante 1 y aquí hay una constante 2, que recuerden que ellas dependen de las condiciones iniciales. Entonces, si yo quiero que en el tiempo 0 esté en la posición de equilibrio, pero bajando, o sea, no subiendo, sino bajando, con una velocidad de -5. Bueno, entonces ahí hay unas constantes que se ajustan para esa situación, esas condiciones iniciales. Si las cambio, ¿no? En el tiempo 0 ya no es la condición inicial, sino que en el tiempo 0 está en su punto más bajo, que es -3 centímetros, y obviamente pues subiendo porque está en el punto más bajo con una velocidad de no sé, 5 centímetros por segundo. Entonces, bueno, ahí van a haber otras constantes que van a modelar esa situación. ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa en la ecuación en general, pues acá hay infinitas soluciones, pero una vez que yo particularizo la situación, digamos, las condiciones iniciales, pues la solución es única. ¿Sí? Las constantes se ajustan justamente para cumplir ese requisito. Entonces vamos a hacer aquí un truco que es más que todo algebraico. Vamos a llamar a la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de constantes, y la constante 1 sobre a va a ser el coseno de algún ángulo, y bueno, ese mismo ángulo va a satisfacer que su seno es la constante 2 sobre a. Si se pregunta un poco dónde está saliendo esto, simplemente lo que estoy haciendo es haciendo una especie de cambio de coordenadas en las constantes 1 y 2. O sea, si yo pienso aquí como en mi constante 1 y 2 como si fueran números, bueno, como en este caso positivos, entonces aquí esto sería coseno de 1 cuadrado más coseno de 2 cuadrado por Pitágoras. Y entonces, pues por aquí creo que estaría el ángulo phi, ¿sí? Fíjense que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Desde ahí es que salen estas dos. Entonces, simplemente pensando en mis constantes 1 y 2 como en coordenadas polares, pues yo voy a reescribir mi solución. Aquí otra vez vamos a hacer este cambio. Se llama x, esta función, y depende del tiempo. Entonces simplemente, pues aquí tenemos dejémoslo ahí.
Entonces, aquí tenemos nuestra función. Voy a multiplicar y dividir por a, tanto aquí como acá, para que me aparezca esta constante 1 sobre a que tengo acá, esta constante 2a que tengo acá. Puedo factorizar, ahora que aparece a, pues factorizo a. Esto es coseno de phi, esto es seno de phi, y si recuerdan un poquito de identidades trigonométricas, esto que está aquí es el coseno de wt menos phi. Entonces, fíjense que cuando yo tomo mi combinación lineal y la reescribo usando ahora las constantes a y phi, pues esa solución no es otra cosa que un coseno. Un coseno desfasado, que es lo que me va a indicar este valor phi, y pues amplificado, ¿sí? O sea, no es el coseno como tal, sino a lo mejor es un coseno con amplitud más grande o más pequeña y un poco desfasado. Entonces, pues claro, lo que yo voy a ver es justamente una función como esta, ¿sí? Entonces, si yo pienso en el coseno, es algo como esto, pero bueno, en realidad el coseno debería ser algo como así. Pero le cambio la amplitud y lo desfaso un poquito. Entonces, si esta es la gráfica de esta función que yo tengo acá, entonces yo puedo observar varias cosas. Bueno, primero, la gráfica está entre los valores A y menos A. Bueno, aquí no es menos A, sino que es la línea punteada, pero borrémosla mejor. Entonces aquí tenemos, está entre A y menos A. Esta pues sería la amplitud de la onda, por así decirlo, ¿sí? Hay un ángulo de desfase porque el coseno siempre arranca en su punto más alto, pero este arrancó aquí en otra parte, entonces aquí hay un ángulo de desfase. Ese desfase pues sería el ángulo phi, allá que nos aparece en la ecuación. Y pues efectivamente es una función periódica, ¿sí? Entonces aquí yo puedo observar un periodo, ¿no? Desde acá hasta acá. Entonces el tiempo que se demora en hacer esto, pues es un periodo. También el periodo lo puedo medir, no sé, por ejemplo aquí, el tiempo que se demora en hacer este recorrido. Entonces este es el periodo, ¿sí? Ese es un periodo. Bueno, entonces de aquí, ¿qué podemos calcular? Podemos calcular, por ejemplo, la amplitud, sería ese número A. El ángulo de fase sería phi. El periodo es 2pi sobre w, ¿sí? Porque, digamos, es lo que se está aquí manipulando la variable t. Y la frecuencia es 1 sobre el periodo, entonces sería w sobre 2pi, ¿sí? Al contrario. Entonces, aquí si recordamos un poco las clases de trigonometría del colegio, pues, o de física, pues aquí sobre esta onda tenemos bastante información física. Entonces, claro, ese es el modelo más simple. ¿En qué sentido? Pues tomamos nuestro resorte, le pusimos una masa, el resorte se estira un poquito, y luego jalo, digamos, de alguna forma la masa hacia abajo, la suelto, y entonces él empieza a generar un movimiento armónico simple. Entonces, fíjense que este caso es bastante sencillo, la ecuación tiene esta forma, y la solución tiene esta forma. Aquí también tengo que cambiar. Vamos a poner X y depende del tiempo. Bueno, entonces ya sabemos que la solución es básicamente un coseno desfasado y con otra amplitud y también con otro periodo, ¿no? Porque el periodo de coseno es 2pi. Entonces aquí va a estar dividido por el valor W. Recuerden que el valor W lo obtuvimos acá. El valor W sale acá como la raíz cuadrada de K sobre N, ¿sí? Entonces, que es digamos, un valor estratégico para reescribir la ecuación y que la solución pues, nos quede muy fácil de calcular. Bueno, vamos a hablar de movimiento libre amortiguado. Entonces, ¿qué pasa si yo sumerjo, digamos, mi masa y parte de mi resorte o mi resorte en puede ser, por ejemplo, un líquido, ¿sí? O bueno, también lo puede decir, en el caso anterior, todo mi sistema tiene que estar en el vacío, ¿no? Porque pues al haber aire, entonces el aire también genera fricción con el movimiento y entonces algún efecto debe tener el aire, ¿sí? Entonces, pero digamos, esta situación me parece un poco más interesante y es, ¿qué pasa si sumergimos todo, por ejemplo, en un aceite, ¿sí? En un líquido denso? Entonces, claro, el líquido lo que va a hacer es
generar una, o sea, como impedir el movimiento, ir en contra del movimiento, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver qué efecto hace eso. Entonces eso se llama amortiguación, ¿sí? De hecho, aquí pueden pensar, por ejemplo, en los amortiguadores de los carros o de las motos, donde hay unos líquidos, unos aceites ahí que hacen que esos resortes recuperen su posición de equilibrio mucho más rápido, ¿sí? Porque uno no quisiera, supongamos que esto fuera un amortiguador, entonces aquí la llanta cayó en un hueco y pues no vamos a querer que la llanta se quede saltando infinitamente después de pasar por un hueco, ¿sí? Queremos que rápidamente, digamos, la llanta recupere su posición de equilibrio y no experimentemos ningún tipo de vibración. Entonces, algo que Profe, puede ayudar, una duda. En sí, el hágale, ambiente en el hágale. que estamos, el movimiento es amortiguado, ¿cierto? En el O sea, ambiente ¿el en que aire sirve estamos. como amortiguador? Sí, pero bueno, claro, esta amortiguación ahora, entonces en la ecuación diferencial se ve acá y entonces va a tener una constante, ¿sí? Esta es como la constante de amortiguación. En el caso del aire, pues es una constante muy pequeña, ¿sí? Entonces casi cero. Entonces por eso que a veces se desprecia. Pero bueno, sí, repito, el modelo anterior, pues supone que no hay nada más, solamente está el resorte, la masa y la gravedad. Por tanto, tiene que estar en el vacío. Si lo estamos haciendo en un laboratorio, pues por supuesto que hay aire. El problema es que creo que medir esa constante para el aire, pues seguramente, no sé, seguramente va a ser 0,0000000 y pues al final no se va a permitir observar nada, ¿sí? De hecho, ahora vamos a observar un poquito cuál es el papel de esta beta. Entonces, bueno, claro, el hecho de que aquí haya algo, un fluido, por ejemplo, aceite, eh, pues va a hacer que mi ecuación cambie. Entonces, claro, ella genera una fuerza extra, una fuerza de resistencia al movimiento, y entonces eso se marca acá como una fuerza que es directamente proporcional a la velocidad del movimiento. Es decir, si el movimiento es muy lento, pues digamos que el aceite, digamos en la misma medida proporcional, digamos, la contrarrestación del movimiento. Si se está moviendo muy rápido, pues el aceite también hace que, digamos, con esa misma rapidez, proporcionalmente, hace la amortiguación. Entonces, en nuestro modelo, fíjense que era solamente esto, lo único que hacemos es agregar una fuerza extra que es directamente proporcional a la velocidad del movimiento. Obviamente esa constante la vamos a tomar positiva, ¿cierto? Eh, porque ella va en contra del movimiento. O sea, ella tiene un signo, ¿sí? Ella está intentando ir, digamos, en contra del movimiento que se está haciendo. Entonces, bueno, ahora lo que nos queda es analizar, bueno, cómo son las soluciones de esta ecuación. Entonces, no es muy diferente a la anterior, pero este término sí va a hacer que aparezcan otro tipo de raíces en el polinomio. Entonces vamos a analizar. Entonces tenemos la ecuación, hacemos el mismo truco, dividimos por m para que aquí aparezca un 1 y entonces nuestro polinomio sea mónico. Aquí otra vez vamos a llamar w a la raíz cuadrada de este para que esto se convierta en un w cuadrado. Y aquí la constante de amortiguación sobre la masa, pues la vamos a llamar una constante alfa. Claro, como la masa y la constante son positivas, pues esta constante es positiva. ¿Sí? Eso va a ser importante. Perdón, aquí creo que vamos a hacer un truquito y es alfa va a ser beta sobre 2 veces la masa. Entonces, no pregunto, ¿y para qué metemos este 2 acá? Bueno, ese 2 simplemente lo metemos para que esto sea 2 veces alfa. Entonces, aquí en la ecuación me aparece un 2. Eso es simplemente para que cuando hallemos las raíces, pues sea mucho más fácil, ¿sí? Así como acá, aquí nos quedó un w cuadrado, para que cuando halláramos las raíces fueran w y w por i y menos w por i. Entonces aquí ya no aparece la raíz de w, sino que aparece, ya la raíz la hemos tomado previamente, ¿sí? Como tratando de ver el futuro de cómo va a ser la raíz. Este 2 hace el mismo papel, ahora lo van a ver. Entonces la ecuación se transforma en esto, donde tenemos una constante w, que es la raíz cuadrada de la constante del resorte sobre la masa, y tenemos una constante aquí que se llama alfa, que es la constante de amortiguación sobre 2 veces la masa. Entonces, bueno, esta ecuación que está acá, pues, ¿cómo se soluciona? Pues lo mismo, ¿no? Entonces, planteamos nuestro polinomio
como es un polinomio de grado 2, entonces las raíces se hallan facilito. Entonces recuerden la ecuación menos b más o menos b raíz cuadrada de cuadrado menos 4ac todo sobre 2a. Entonces, cuando yo pienso aquí en a como 1, b como 2 veces alfa y c como omega cuadrado, entonces la fórmula para hallar las raíces queda de esta forma. Y aquí es donde de pronto este 2 alfa sirve, porque bueno, por un lado aquí me queda menos 2 alfa, pero aquí me queda 2 alfa al cuadrado, que eso es 4 alfa cuadrado, que también va a coincidir con este 4. Este 4 viene de la fórmula del 4bc. Y puedo factorizar el 4, sacar la raíz cuadrada y me sale un 2. Perdón. Y este 2, que ahora con este 2 también se puede factorizar y cancelar con el 2 que queda en el denominador. Entonces, digamos que aquí haya un 2, lo que hace es que las fórmulas para las raíces pues se escriban más simples, ¿sí? O sea, no tienen denominadores, entonces se escriben un poquito más sencillos. Entonces, bueno, simplemente aplicando la formulita para las soluciones de un polinomio de grado 2, llegamos a estas dos raíces. Y como ustedes saben, pues hay tres posibilidades, ¿no? Porque si lo que está aquí dentro es positivo, pues me queda la raíz cuadrada en un número positivo, todo eso es un número real. Si lo que está aquí dentro es 0, entonces pues aquí me da 0, y fíjense que me queda la raíz repetida, me queda menos alfa y menos alfa. Pero si lo que está aquí adentro es negativo, entonces me aparecen los números complejos, y ahí aparecen las raíces conjugadas. Entonces vamos a analizar esas tres posibilidades. Si lo que está dentro del radical es positivo, pues las soluciones son reales, y pues lo que dice la teoría es que la solución es constante 1 por e a la menos alfa por la raíz cuadrada, bueno, más la raíz cuadrada de alfa cuadrado menos cuadrado por t, bueno, más la constante 2 por e a la otra raíz por t. Aquí simplemente, pues, esto es lo mismo que e a la menos alfa t por e a la raíz cuadrada, bla, 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 por t. Entonces, usamos álgebra, vamos a factorizar aquí el e a la menos alfa t, y pues aquí me queda una suma de dos funciones, que son exponenciales, ¿no? Entonces, constante 1 por este exponencial, más constante 2 por este exponencial. Pero fíjense que vamos a poner a competir la constante menos alfa, que es la que está acá, con esta constante. ¿Por qué? Porque estas funciones exponenciales crecen hasta el infinito, ¿sí? Porque este número aquí es positivo. Pero esta constante decrece hacia 0, porque aquí el menos alfa es negativo. Entonces, hay que poner a competir, digamos, ese comportamiento de este con este. Pero fíjense que alfa cuadrado es más grande que alfa cuadrado menos w cuadrado, porque aquí estoy restando algo, y estamos suponiendo que esta es una cantidad positiva. Entonces yo puedo sacar raíz cuadrada a ambos lados, o sea que me queda que alfa es más grande que esta raíz cuadrada que está acá, y por tanto, menos alfa más esta raíz es una cantidad negativa. O sea, lo que estoy diciendo acá es, todo lo que está aquí es negativo. Bueno, y lo que está aquí, pues también, que este es positivo y con este menos es negativo. O sea, esto es negativo y esto también es negativo. O sea que nuestra función exponencial tiene que ser decreciente. A pesar de que estoy sumando dos funciones exponenciales, bueno, esta que está aquí, esta crece hasta infinito, pero esta como es negativa, esta decrece hacia 0, y esta también decrece hacia 0. Pero básicamente lo que estoy diciendo es que este menos alfa, digamos, le gana a este que está acá. Entonces este intenta crecer hasta infinito, pero este decrece hacia 0 y este termina dominando. Y este, bueno, este ya estaba decreciendo hacia 0. Entonces, ¿cómo son las soluciones de este sistema? Pues digamos que si la masa resorte, digamos, arrancó aquí, arriba de la posición de equilibrio y con una velocidad que hace que ella baje, pues simplemente ella baja hasta intentar llegar a la posición de equilibrio. Si ella está abajo y pues va hacia arriba, ¿sí? O sea, digamos, la acción del resorte hace que ella se empiece a mover hacia arriba, entonces pues ella va a subir y a lo mejor puede tener aquí un efecto como que se pasó de la posición de equilibrio, pero luego va a tender a la posición de equilibrio. O sea, fíjense que lo que hace digamos, el medio de amortiguación
es que ella de manera muy rápida y de manera exponencial intente llegar a su posición de equilibrio muy rápido. ¿Sí? Fíjense que aquí hay un sobrepaso, pero pues ya no hay más. Y aquí, si está arriba, ya directamente va a la posición de equilibrio. Ahora vamos a ver algunas simulaciones que nos muestran efectivamente que eso es lo que pasa. Claro, eso es cuando las dos raíces de la ecuación son ambas números reales y no hay repetición, ¿sí? Que es cuando pasa esto. Si lo que está entre las raíces es 0, entonces las dos raíces se repiten, ¿sí? Porque recuerden, aquí me da 0, aquí me da 0, entonces una raíz es menos alfa y la otra es menos alfa. Entonces tenemos el caso de raíces repetidas. Entonces, ¿qué dice la teoría? La teoría dice, bueno, pues una solución es e a la menos alfa t, entonces esta es la raíz, y la otra es e a la menos alfa t, pero hay que multiplicar aquí por una t. Entonces aquí voy a hacer algo similar. Factorizo e a la menos alfa t, y aquí me queda constante 1 más constante 2 por t. Esto es una línea. Entonces la línea va a crecer a infinito. Pero esta función exponencial, como el alfa es positivo, ella decae hacia 0. Pero este decaimiento exponencial es mucho más rápido que este intento de crecimiento infinito. Entonces, esta función termina dominando el comportamiento de esta. Entonces, ¿cómo son las gráficas, digamos, de estas soluciones? Bueno, si el resorte está aquí arriba, la posición de equilibrio, y está intentando bajar, entonces, fíjense que cuando t es muy cercano a 0, esto es muy cercano a 1, ¿sí? O sea, digamos, si t está muy cercano a 0, este numerito que está aquí es muy parecido a 1. O sea, que lo que domina en tiempos cercanos a 0 es la línea recta. Entonces, si esta es la pendiente, entonces el resorte se va a intentar mover acá con esta, digamos, de esta forma, ¿sí? Casi como la línea recta. Pero a medida que el tiempo va pasando, entonces ahora este domina este. Entonces, él rápidamente tiene que volverse como los casos de arriba. Entonces, claro, el efecto, digamos, de la velocidad o de la condición inicial es que ella se mueva casi en línea recta. Pero a medida que el tiempo pasa, entonces, digamos, ella llegó acá, entonces tiene que haber una recuperación muy rápida de la posición de equilibrio. Bueno, aquí es casi como la posición de equilibrio, ¿no? No es que llegue exactamente a la posición de equilibrio, sino que se acerca asintóticamente a ella y de manera exponencial. Entonces, ya, digamos, de tiempos por aquí mucho mayores a 0, la que domina es la función exponencial. Entonces, por eso aquí llega de manera muy rápida. Y si es lo contrario, ya digamos está abajo, está intentando subir, entonces igual, para tiempos muy cercanos a 0, el comportamiento es casi como el de la pendiente, ¿sí? Entonces se intenta ir casi como en línea recta. Pero luego empiezan a actuar las dos funciones ahí, entonces ella hace esta montañita que está acá, y luego para valores de t grandes domina la función exponencial, entonces ella decae rápidamente hacia la posición de equilibrio. Entonces es muy interesante, ¿sí? O sea, en el caso anterior ella rápidamente va a la posición de equilibrio, entonces que aquí sí hay, digamos, como un sobrepaso aquí en la posición de equilibrio, pero es muy leve. Pero en este caso de las raíces reales repetidas, digamos que alrededor de 0 el comportamiento es más lineal, es casi como si estuviera moviendo aquí en línea recta. Pero luego, digamos, empieza a actuar esta función y ella hace que haga esta montañita y luego se vuelva como una función exponencial con exponente negativo. Bueno, y en el otro caso, que es cuando esta parte de aquí adentro es negativa, entonces ahí aparecen las raíces complejas. Entonces, ¿qué dice la teoría? Pues que eso es e a la menos alfa t por el seno de, recuerden que aquí hay que cambiar el signo de lo que queda aquí dentro, entonces aquí se cambia un poco el orden. Aquí alfa cuadrado menos w cuadrado negativo, aquí se cambia el orden, ¿sí? W cuadrado menos alfa cuadrado, para que esta parte de aquí ahora es positiva. Entonces, bueno, sería seno de esa raíz por t más una constante 2, e a la menos alfa t, coseno de esa raíz por t. Aquí puedo, más o menos lo mismo, factorizar e a la menos alfa t, y aquí queda una combinación lineal de seno y coseno. Si ustedes quieren, pues claro, esto también lo puedo reescribir como en el caso anterior. Sería e a la menos alfa t, y aquí iría una constante por el coseno de esa raíz por t menos un ángulo de desfase. O sea, básicamente lo que está aquí es una función exponencial por un coseno.
Entonces, ¿cuál es el efecto? Aquí también tengo un error, pero yo hago una corrección acá. Aquí es una, bueno, no, constante. Voy a llamarle una constante M y aquí menos una constante M. Bueno, ya explico lo que estoy haciendo acá, sino que... Listo. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? Esta función exponencial sabemos que es una función que decae, ¿sí? Entonces, bueno, aquí voy a multiplicar por una constante porque no es exactamente la misma función, pero digamos que es 10 veces esta función. Entonces, esta es la que decae rápidamente a cero. Su inversa hace lo mismo, pero por abajo, ¿cierto? Pues digamos, ya crece asintóticamente hacia el cero. Y podemos analizar lo mismo. Cuando t es muy cercano a cero, esta cantidad que está acá es muy cercana a 1. O sea que lo que queda dominando la solución es esto. Pero esto es una especie de coseno. Entonces, claro, ella empieza a ser así. Entonces, igual aquí en el cero, se intenta ir de casi de manera lineal, pero luego actúa digamos, las funciones periódicas y empieza a oscilar. Pero luego empieza a actuar esta función. Entonces, esta función lo que hace es decirle, bueno, usted no va a pasar de acá y tampoco va a pasar de acá, no va a pasar de aquí hacia arriba y no va a pasar de aquí hacia abajo, ¿sí? Entonces, claro, ¿quién es la constante m? Pues esa raíz cuadrada de c1 cuadrado más c2 cuadrado, ¿sí? Es mejor intentar ver esto como un coseno, pero esa es la idea. Esta parte que está acá es oscilatoria, entonces empieza a oscilar, y esta parte que está acá empieza a controlarla, empieza a decirle, bueno, usted no puede subir de estas dos líneas, y estas dos líneas se cierran aquí hacia el eje. Entonces es como cuando uno usa el teorema del sándwich, ¿sí? Entonces cuando t va para infinito, esta termina haciendo un sándwich para esta función periódica, y pues sí, ella empieza a oscilar, pero cada vez más pegada al eje. Entonces también, en este caso, el resorte intenta llegar a su posición de equilibrio, pero subiendo y bajando de la posición de equilibrio. Entonces, imagínense como que ustedes van en un carro, entonces caen en un hueco, y la amortiguación lo que hace es que usted experimenta ese sube y baja, pero cada vez más lento, más lento, más lento, pero siempre sube, baja, sube, baja, sube, baja. Entonces, claro, si yo me pongo a mirar las tres situaciones, esta es la más incómoda en el caso de si yo fuera en un carro. Entonces yo empiezo a sentir la vibración de la llanta, aunque cada vez más leve, pero siempre sube, baja, sube, baja. Entonces este se llama un sistema subamortiguado, ¿sí? Es decir, la amortiguación que estoy aplicando no es tan efectiva. Sí, en todos los casos, a medida que el tiempo pasa, yo voy yendo cada vez más cerca a la posición de equilibrio, pero aquí yo observo esa oscilación arriba y abajo de la posición de equilibrio, así sea en pequeño, ¿no? Así sea en pequeñas proporciones. Entonces, este sistema se llama subamortiguado, ¿sí? O sea, la amortiguación no es tan eficiente, no es tan suficiente. En el primer caso, como hay una dominación tan grande de la función exponencial negativa, pues ella rápidamente va hacia la posición de equilibrio. Entonces, este es un sistema sobreamortiguado, o sea, la amortiguación es más que eficiente, más que bueno. Y este caso se llama sistema críticamente amortiguado, que es como que, yo sentí fuertemente el hueco en el que entró la llanta, pero luego rápidamente yo voy a la posición de equilibrio. Ahora, se llama críticamente porque bajo un pequeño cambio, o sea, un pequeño cambio, digamos, en las condiciones, en el parámetro de elasticidad, sí, suponga que por desgaste del fluido, digamos, del aceite, la constante de amortiguación decrece. Entonces, si estoy críticamente amortiguado, un pequeño cambio hace que, pum, se vaya a un sistema subamortiguado. ¿Sí? Entonces, como que está ahí en el borde, o sea, como que sí, está amortiguando, pero, o sea, un pequeño cambio y ya no está amortiguando. Entonces, se llama críticamente amortiguado. Bueno, entonces fíjense que el hecho de simplemente, ahora pensemos matemáticamente, simplemente agregar el término x' en esta ecuación, pues genera situaciones muy, muy diferentes. Fíjense que en el caso anterior, yo estoy subiendo y bajando de la posición de equilibrio infinitamente. Eso no va a cambiar. Entonces aquí es como que
estuvo la llanta, entró en el hueco y usted sigue sintiendo la vibración para toda la vida. Entonces, pero simplemente, matemáticamente hablando, agregando un término acá, en X', pues la situación cambia. Y fíjense que en todos los casos, cuando el tiempo va hacia infinito, las funciones van a cero. O sea, cada vez se pegan más al eje. O sea, digamos, el eje X es una asíntota horizontal de cualquiera de las soluciones, ya sea sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. Bueno, y vamos a analizar un último caso, y es, ¿qué pasa si aplicamos no solo amortiguamiento? Bueno, digamos que este es el caso general, ¿no? Que hay amortiguamiento, pero aplicamos una fuerza externa, ¿sí? Entonces, ¿cómo se aplica una fuerza externa? Pues, supongamos que aquí está la base del resorte, ¿cierto? Entonces, la base del resorte acá, aquí está la masa, pero además movemos la base del resorte. Entonces, hay una fuerza extra, ¿sí? Independiente del resorte, independiente de la masa, independiente de si aquí hay un aceite, un fluido, yo estoy moviendo la base del resorte. Entonces, se genera una fuerza extra. Entonces, esa fuerza extra, digamos que la representamos acá en esta parte de la ecuación. Entonces, ¿qué cambios hay respecto a lo anterior? Pues que esta ecuación de segundo orden ahora ya no es homogénea, ¿sí? Entonces, aquí lo que dice la teoría es que calculamos soluciones particulares y esa solución particular pues, se le suma a la solución general del caso homogéneo. Entonces, bueno, aquí pues hacemos lo mismo de siempre, tomamos la ecuación, dividimos por m para que aquí me aparezca 1, para que la ecuación, porque como tengo que solucionar el caso homogéneo, entonces pues quiero que sea mónico. Entonces, este b sobre m lo llamamos 2 veces alfa, o sea, alfa es beta sobre 2m. Esta constante la renombramos como w cuadrado. Y ahora la fuerza externa sobre la masa la vamos a llamar F mayúscula. ¿Sí? La fuerza externa F mayúscula. Entonces, digamos que esta, digamos, es como la situación así general. Pues tenemos amortiguación constante de elasticidad del resorte y aplicamos una fuerza extra. Entonces, vamos a analizar dos situaciones, ¿sí? Cuando hay amortiguamiento, o sea, cuando la beta es mayor que 0, y cuando no hay amortiguamiento, o sea, que beta es 0, ¿sí? Porque digamos acá, el hecho de que haya una fuerza externa, pues puede ser que aquí haya un fluido, como puede que no lo haya, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de ver digamos, qué diferencia hay en el análisis de las soluciones de esto que está acá. Entonces, bueno, cuando hay amortiguación, entonces esto se llama movimiento forzado. Forzado es porque hay algo extra, una fuerza extra, externa. Y con amortiguamiento, pues porque estoy considerando que beta no es 0. Entonces, ¿qué sabemos? ¿Qué es lo que sabemos nosotros? Nosotros sabemos que cuando yo voy a calcular una solución, yo calculo la solución de la ecuación homogénea y le sumo una solución particular, ¿sí? Claro, la solución particular depende fuertemente de la parte no homogénea de la ecuación. Pero lo interesante es que cuando hay amortiguamiento, yo sé que estas funciones se van a 0 cuando t van a infinito. O sea que esta función, la solución general y la solución particular, son asintóticas. Es decir, cuando yo hago el límite, cuando t tiene infinito de la diferencia de las dos, pues eso es el límite de la homogénea y que sabemos que es 0, ¿sí? Este 0 viene de que hay amortiguación, ¿sí? Que es lo que estamos diciendo en el caso anterior. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que a medida que el tiempo crece, la solución general es cada vez más parecida a la solución particular. Entonces, nuestra solución, que es una solución homogénea más una particular, pues la particular termina dominando cuando el tiempo es muy grande. Entonces se llama término permanente. Y la parte homogénea se va desvaneciendo a 0 cuando t es muy grande. Entonces se llama un término transitorio. Entonces, ¿cómo se observa eso acá? Entonces, supongamos que la solución particular es la verde, ¿sí? Entonces, es la solución particular. Entonces, la solución que yo voy a hallar, ella al principio puede ser un poco diferente de la particular, porque aquí está el efecto de la parte homogénea más la parte particular, pero a medida que el tiempo empieza a crecer y es muy grande,
la parte homogénea se va desvaneciendo, va desapareciendo, ¿sí? Por eso se llama transitorio. Entonces ya por acá, para tiempos muy grandes, entonces ya mi solución general es igual a la solución particular. Es decir, el comportamiento, después de que ha pasado mucho tiempo, lo termina dando la solución particular. O sea, la solución homogénea, digamos que aporta a la solución, al modelo, en tiempos cortos, en tiempos, digamos, una vez que fijo la posición inicial, ahí hay influencia de esa solución de la parte no homogénea. Pero si dejo que el tiempo avance, eso va a desaparecer y el comportamiento es básicamente el de la solución particular. Bueno, y cuando no hay amortiguación, pues obviamente va a pasar algo muy similar, ¿no? Entonces, cuando no hay amortiguación, entonces pues nuestra ecuación queda así, porque en este caso beta es 0. Y beta es 0. Entonces, pues ya sabemos que el caso homogéneo es básicamente una función coseno, con desplazada y cambiando el periodo y con otra amplitud, pero digamos la forma es la de una función coseno. Y entonces todo va a depender de cómo es la solución particular. Bueno, aquí vamos a tomar un caso muy, muy particular que llama forzamiento armónico, y es cuando esta función f de t también es una función periódica, o sea, digamos otra función tipo coseno, ¿sí? No necesariamente con el mismo periodo de la solución homogénea. De hecho, ahí vamos a partir de eso en dos casos. Entonces, si tienen diferente periodicidad, es decir, la periodicidad de la solución homogénea es diferente a la periodicidad de la función externa, entonces una solución particular, o sea, digamos, esta función particular pues se calcula, por ejemplo, usando variación de parámetros. Entonces, una solución particular es esta que está acá. Entonces, bueno, aquí va a haber un F0 que depende de la amplitud de la externa. Aquí hay una división digamos, de las constantes W que dependen de los periodos de tanto de la solución como de la función externa, y multiplicado por el coseno de W sub E de t. Entonces, fíjense que la solución particular va a tener el mismo periodo que la función externa. Es decir, si la base la voy moviendo periódicamente y ese periodo, digamos, no coincide con el periodo de la solución homogénea, entonces, pues la solución particular se mueve con ese mismo periodo. ¿Sí? Eso es bien interesante. Entonces, ¿qué sabemos, digamos, de la solución? Bueno, que es la solución particular más la solución, perdón, la solución particular es esta, más la solución del caso homogéneo. Entonces aquí lo que tengo es la suma de dos funciones periódicas con periodo diferente. Eso lo que va a generar es unas oscilaciones bastante extrañas. Y ahora en la simulación lo vemos. ¿Y qué pasa cuando coinciden los periodos? Esto es bien interesante porque, digamos, si en mi resorte yo pongo la masa, no hay nada, ¿sí? Y entonces él se empieza a mover con cierta periodicidad. Pero si la base yo la muevo con la misma periodicidad, entonces ahí estoy, digamos, haciendo coincidir los periodos tanto de la solución particular como de la solución no homogénea, entonces, pues mi solución, pues ya sabemos, va a quedar bueno, perdón, aquí igual, utilizando el método de variación de parámetros, ¿verdad? Bueno, hallamos con que la solución particular es esta. Fíjense que la solución particular es un seno, digamos, con el mismo periodo, por una función lineal, o sea, que aparece por t, ¿sí? Si recuerdan el método de variación de parámetros, este es justamente el caso cuando, el método de coeficientes indeterminados, aquí es justamente cuando falla el método, ¿sí? Porque el método lo que le dice es que la solución particular es un seno, un coseno, pero eso queda absorbido por la parte homogénea. Pero bueno, repito, usando por ejemplo variación de parámetros, uno halla la solución particular. Entonces, la solución general es la solución particular más la solución homogénea. Bueno, de hecho, siempre yo las coloco al revés. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño cambio de orden.
simplemente. Siempre acostumbro a poner primero la homogénea, entonces aquí vamos a poner la homogénea y luego la particular. Bueno, pero aquí pasa algo interesante. Esta función homogénea es acotada, claro, porque digamos, mi masa, si no hay nada, ella sube y baja, sube y baja, sube y baja, digamos que la amplitud es 3. Pero esta solución particular tiene aquí un término lineal. Este t pues, se va para infinito cuando el tiempo va para infinito. Entonces, esta función termina dominando esto que está acá. Claro, porque, digamos, yo puedo estar aquí en tiempos muy grandes. No sé, esto puede dar 1.000.000. Es 1.000.000 el resultado de estas operaciones acá. Y le voy a sumar esto, pero esto es acotado, esto es 5. Entonces, pues, 1.000.000 más 5, pues es casi como 1.000.000. O sea, digamos, esto no aporta mucho cuando el tiempo es muy grande. Lo complicado de esta función es que este seno genera una oscilación y este t hace que las cantidades de esa oscilación vayan o para infinito o para menos infinito. Entonces, ¿qué es lo que se observa acá? La solución particular queda atrapada en este abanico, que es lo que me dice la parte lineal, y la parte del seno lo que hace es oscilar entre la línea de arriba y la línea de abajo. Y la otra función, digamos, cuando ya le sumo esta parte homogénea para esto, pues en tiempos pequeños sí genera modificaciones. O sea, fíjense que acá es muy diferente. Pero para tiempos grandes, esa modificación no aporta mucho. Entonces, básicamente es lo que vale la función verde más otro poquito o quizás menos otro poquito, que es lo que aporta la otra. ¿Sí? Entonces, al principio pueden que sean muy diferentes, pero después de que pasa mucho tiempo, la solución, que es esta morada, pues tiene que ir a valores muy grandes y a valores muy pequeños. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que cuando T13, la solución tiene que oscilar entre valores muy grandes, porque se va, digamos, en algo parecido a esta línea, y valores muy pequeños, que es algo parecido a esta línea. Aquí se está yendo a más infinito y aquí se está yendo a menos infinito. Y eso genera un gran problema, porque si pensemos, por ejemplo, que ustedes están en un carro, ¿sí? Entonces digamos que estamos en unas condiciones donde la base de las llantas se está moviendo con la misma periodicidad del caso homogéneo. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que la llanta entonces empieza a subir y a bajar de la posición de equilibrio, pero cada vez eso empieza a ganar y a ganar energía, lo que hace que vaya muy arriba de la posición de equilibrio y luego vaya muy abajo de la posición de equilibrio. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el sistema tiene que colapsar, o sea, tiene que despedazarse necesariamente, ¿sí? De hecho, hay unos videos bien interesantes en YouTube, no sé si me quede tiempo, pero si no, los subo al campus, en donde, por ejemplo, toman una copa, ¿cierto? Y empiezan a aplicar una vibración externa. Y si la vibración externa se hace coincidir con la vibración de la copa, entonces la copa se parte, ¿sí? Explota, ¿sí? Seguramente ustedes han visto videos sobre eso. Pero es justamente lo que pasa. Ahora, imaginen ustedes, por ejemplo, que ustedes están en un puente y ustedes empiezan a saltar encima del puente. Y empiezan a ir al mismo ritmo, o sea, con la misma periodicidad, empiezan a aplicar esa fuerza de movimiento con la misma periodicidad que se está moviendo el puente. Entonces, pues el sistema empieza a ganar energía hasta que el puente pues, se tiene que despedazar, se tiene que caer. Y eso se ve matemáticamente, es decir, esta función que está acá, esta parte hace que oscile, pero esta parte t hace que oscile entre valores muy grandes y valores muy pequeños. Y aquí esto que podría contrarrestar ese efecto, pues no sirve de nada, porque esto es una función acotada, ¿sí? Esto es una función periódica con amplitud A. Entonces, cuando esto toma valores, no sé, de 1.000.000, pues por más que aquí intente restarle algo, pues no le va a restar mucho, ¿sí? Entonces, necesariamente, digamos, el hecho de que esta función morada cada vez empiece a oscilar cerca de esta línea y cerca de esta línea, pues tiene que hacer que el sistema colapse, el sistema tiene que despedazar necesariamente. Bueno, ese efecto se conoce como efecto de resonancia, ¿sí? Por si van a buscar en internet videos al respecto. Entonces, bueno, eso es todo lo que tenía que contarles para, digamos, el sistema de masa resorte. Entonces, vamos a repasar así muy rápidamente. Si yo pienso en la ecuación general, pues la ecuación general tiene esta forma.
Aquí, digamos, se representa una fuerza externa al sistema. Aquí se está representando la constante, digamos, el efecto de recuperación de la posición de equilibrio del resorte. Esto es algo que depende solamente del resorte. Esto, aquí estamos representando si hay algún fluido, digamos, alrededor de mi sistema que me permite darle amortiguación al movimiento. Puede que lo haya, como puede que no lo haya. Y aquí está representada la masa, digamos, del objeto que se está moviendo. Claro, si no hay masa, pues no hay nada, ¿no? Entonces, obviamente aquí M no es cero. Si no hay amortiguación, pues beta es cero, y si hay amortiguación, beta es mayor que cero, pues igual, estamos siempre ante digamos, un sistema con capacidad de recuperación de posición de equilibrio, o sea, un resorte. Entonces, esta constante pues tampoco es cero. Y dependiendo de si hay fuerza externa o no, pues esto es cero. Eso lo que hace es que la ecuación o sea homogénea o sea no homogénea. Bueno, vamos a mirar un ejemplo, vamos a hacer dos ejemplos muy sencillos y pasamos a hacer unas simulaciones que me parecen mucho más interesantes. Entonces, estos ejemplos dice, bueno, una masa que pesa 24 libras se sujeta al extremo de un resorte y lo estira 4 pulgadas. Entonces, paremos ahí y pensemos qué tipo de información me están dando. Entonces, bueno, me están dando la masa. Entonces, bueno, ya sabemos que esto es un sistema resorte-masa. Entonces, bueno, hay un resorte, entonces tiene que haber alguna constante de elasticidad del resorte. Pero pues por ahora no vamos a hablar de él. Entonces, bueno, entonces la masa es de 24 libras. Entonces ya tenemos una primera información, ¿sí? Masa 24 libras. Y dice que cuando yo lo sujeto en un extremo, pues el resorte naturalmente se estira 4 pulgadas. Eso quiere decir que la elongación que produce esa masa es de 4 pulgadas. Eso, digamos, en nuestras variables es lo que llamamos S. Bueno, ahora vamos a seguir leyendo. Dice, en un inicio, la masa se libera del reposo desde un punto situado a 3 pulgadas por encima de la posición de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que se toma la masa y la eleva, porque dice por encima de la posición de equilibrio. Entonces la eleva a una distancia de 3 pulgadas. Y una vez que la eleva, entonces dice, la libera del reposo, entonces simplemente la suelta. Entonces, claro, la gravedad va a hacer que esa masa baje y va a pasar por la posición de equilibrio, sigue bajando, luego llega hasta cierto punto, luego sube. Entonces, aquí, como podemos observar, no tenemos ni amortiguación, ni tenemos fuerzas externas, ¿sí? Entonces, es un movimiento armónico simple. Entonces, dice, encuentre la ecuación del movimiento. Entonces, bueno, esta es nuestra ecuación general. Ahora sabemos que la masa es 24 libras, la elongación es de 4 pulgadas, no hay amortiguación, no hay fuerza externa, la posición inicial es de menos 3 pulgadas. Recuerden que cuando yo estoy arriba de la posición de equilibrio, digamos, la convención que hemos usado es que esas son distancias negativas y abajo de la posición de equilibrio son positivas. Entonces aquí este menos viene de decir que estoy encima de la posición de equilibrio. Entonces ahí viene un menos. Y como dice que una vez que la subo, yo la libero del reposo, entonces pues no hay ningún tipo de velocidad. Entonces fíjense que aquí tenemos las condiciones iniciales, ¿sí? Posición y velocidad. No hay amortiguación, no hay fuerzas externas, entonces pues digamos nos queda bastante simple. Ah, bueno, aquí veo que me falta un cuadrado. Cuadrado. Bueno, claro, para poder plantear la ecuación, pues necesitamos W. Entonces, ¿y quién es W? W es la raíz cuadrada de la constante sobre la masa. Profesor, pero es que no me dan la constante del resorte. Bueno, calma. Nosotros sabemos que masa por gravedad menos constante por elongación es igual a cero. Por tanto, la constante es la masa por la gravedad sobre la elongación. Si yo vengo y reemplazo esto aquí, pues lo que me queda es que W es la raíz cuadrada de mg sobre s sobre m, esto y esto se cancela, y me queda la raíz cuadrada de la gravedad sobre la elongación. Entonces, ni siquiera necesité la constante, ¿sí? La podemos calcular porque tenemos la masa, conocemos la gravedad y conocemos la elongación, pero ni siquiera necesito la constante, en realidad lo que yo necesito es W. ¿Sí? Si yo miro la ecuación, necesito m, beta, W y F. F es 0, beta es 0, m es 24, solamente me estaba faltando W. Bueno, reemplazo los datos. Bueno, como el texto que seguimos tiene estas unidades
sistema de unidades no en nuestro país, entonces pues simplemente hay que adecuarnos. Entonces la gravedad es 32 pies sobre segundo cuadrado y la elongación, que era de 4 pulgadas, eso equivale a 1/3 de pies, ¿sí? Entonces para pasar de pulgadas a pies solamente hay que dividir entre 12, entonces por eso me queda 1/3 de pies. Bueno, aquí hago las operaciones, esto es la raíz cuadrada de 96, pies al cuadrado sobre segundos al cuadrado, sacamos raíz cuadrada y nos queda 4 raíz de 6 pies sobre segundo. Bueno, entonces planteamos nuestra ecuación diferencial, entonces tenemos la masa, que es 24 libras, nuestra constante W, que es 4 raíz de 6, y entonces ya sabemos que nuestra solución es de la forma A coseno de W por T menos ángulo de desfase. W ya lo conocemos, es 4 raíz de 6. Y bueno, no conocemos ni la amplitud ni el ángulo de desfase. Pero esas son constantes, claro, que vienen de las condiciones iniciales. Entonces, aquí derivé, porque recuerden que las condiciones iniciales son sobre posición y velocidad. Entonces, al derivar, obtengo la velocidad. Bueno, aquí ustedes saben derivar. Y simplemente reemplazo en tiempo cero. Entonces, en tiempo cero, entonces, claro, esta parte de aquí se va a anular. De hecho, queda coseno de menos phi. Pero vamos a hacer estas correcciones aquí en vivo y en directo. No afectan, bueno, espero que no afecten, creo que no. Aquí es menos phi y aquí es menos phi. Bueno, entonces, en tiempo cero, pues la posición es a coseno de menos phi. Bueno, todavía no vi la respuesta todavía. Vamos a correr esto. Todavía no sé cuánto es. No, perdón, sí, no, esto no es la respuesta. Ya. Es menos 1/4 de pies. Claro, volvamos acá. La posición inicial son menos 3 pulgadas. Para pasar la información a pies, dado que ya todo me queda en esa unidad de medida, divido por 12, entonces me queda menos 1/4 de pies. Y la velocidad en cero, entonces bueno, vuelvo y juega aquí a 0, entonces me queda menos a por 4 raíz de 6, seno de menos phi igual a 0. Entonces, pues hay que solucionar este sistema de ecuaciones. Esto es más fácil, ¿no? Porque este número no es 0, 4 raíz de 6 no es 0, y seno de menos phi, pues para que todo sea 0, esto tiene que ser 0. Entonces uno se pregunta, ¿para qué ángulo el seno vale 0? Bueno, pues para phi igual a 0. Entonces simplemente ya hemos calculado phi. Aquí es menos phi, pero pues no importa. Menos phi será 0, o phi es 0. Bueno. Y si phi es 0, entonces ahora puedo reemplazar esa información en esta ecuación, porque ya sabemos que phi es 0. De hecho, coseno de 0 es 1, o sea que todo esto es un 1. Entonces me queda a por coseno de 0 igual a menos 1/4, o sea que a es menos 1/4. Entonces, nuestra ecuación que modela el movimiento, pues va a ser menos 1/4 por el coseno de 4 raíz de 6 por t. Información importante, todo ha quedado en pies, ¿no? Entonces, si queremos en qué posición está cuando t vale pi. Entonces, en un tiempo pi, ¿a qué distancia estoy de la posición de equilibrio? Entonces, pues el resultado va a estar en pies, ¿no? Simplemente es porque hicimos toda esa conversión. Pero digamos que en resumen, ¿cuál es la idea? Tomo la ecuación general, miro pues, la información de mi sistema para poder plantear la ecuación. Y una vez que conozco la ecuación, pues yo ya sé qué forma tiene la solución. Y una vez que sé qué forma tiene la solución, pues las condiciones iniciales me dan la información sobre las constantes que estén ahí en la solución. Eso es todo lo que hay que hacer. Bueno, vamos a mirar aquí otro ejemplo. Entonces dice, una masa que pesa 20 libras estira un resorte 6 pulgadas. Entonces dice que aquí, vuelvo y juega, me están dando la masa, que es de 20 libras, y me están dando la elongación, o sea, 6 pulgadas. Una vez que yo pongo la masa, lo que se estira el resorte son 6 pulgadas. Dice, la masa se libera inicialmente del reposo desde un punto situado a 6 pulgadas por debajo de la posición de equilibrio. Entonces, ¿qué me están dando? Las condiciones iniciales. X0 es 6, porque recuerden que abajo de la posición de equilibrio se toman como distancias positivas.
Y como dice que se libera del reposo, o sea, como que yo lo que hago es jalar hacia abajo y suelto. ¿Sí? Entonces, cuando estoy solo soltando, pues parte de algo que no tiene velocidad. O sea que x1 o x' de 0 es 0. Bueno, igual que en el caso anterior, no tenemos amortiguación, no tenemos fuerzas externas y la gravedad es 32 pies sobre segundo cuadrado. Entonces nos preguntan, ¿qué velocidad tiene la masa cuando el tiempo es 3 pi 16 segundos? ¿Y hacia qué dirección va? O sea, ¿será que en ese instante la masa va subiendo o va bajando de la posición de equilibrio? No sé, vamos a ver. ¿En qué momentos la masa pasa por la posición de equilibrio? O sea, ¿en qué instantes de tiempo estoy justamente sobre la posición de equilibrio? Entonces, bueno, creo que esto es muy similar al anterior. Entonces, no tenemos amortiguación, no tenemos fuerza externa. La ecuación nos queda de esta forma, movimiento armónico simple. W es la raíz cuadrada de K sobre M. K es masa por gravedad sobre elongación. O sea que W es la raíz cuadrada de la gravedad sobre la elongación. Esta formulita es bueno tenerla a mano porque lo que me dice es que W lo puedo calcular con la constante y la masa o la puedo calcular con la gravedad y la elongación. ¿Sí? O sea, la única información que necesito para W, aparte de la masa, es, bueno, y fíjense que ni siquiera, digamos, aquí ni siquiera está dependiendo de la masa, solamente la gravedad y la elongación, pues digamos, esa información está, de la masa está aquí escondida, pues está implícita. Bueno, entonces simplemente reemplazamos, nuestra gravedad es 32 pies sobre segundo cuadrado, para pasar pulgadas a pies solamente dimos entre 2, entonces la elongación pasa a ser medio pie, hacemos esta operación, esta raíz de 64, o sea que la constante W es 8 pies sobre segundo. Entonces la ecuación nos queda de este tipo. Si ustedes quieren, pues pueden hacer todo el proceso, ¿no? Esto es 20 lambda cuadrado más 8 igual a 0, entonces despejan lambda, bueno, o sea, hacer todo el proceso, pero pues me parece que es repetir lo que ya sabemos, o sea, ya sabemos qué va a dar. Entonces ya tenemos, de hecho, la solución es un coseno con una amplitud y un ángulo de desfase, simplemente vamos a calcular A y phi. Y acá, pues derivo, porque parte de las condiciones, o sea, la segunda condición inicial está sobre la derivada, entonces simplemente intento plantear el sistema. Bueno, aquí creo que también me equivoqué, es seno de menos phi. Vamos a hacer aquí estos cambios. Vuelve y juega, como ella parte del reposo, entonces para que este producto sea cero, pues el seno de menos phi tiene que ser cero, o sea que este ángulo aquí tiene que ser cero, o sea que phi necesariamente cero. Y si reemplazo esa información arriba, pues me dice que la amplitud es de medio pi. O sea que lo que me modela el movimiento es la función 1/2 del coseno de 8t. Entonces, ¿qué pasa cuando el tiempo... yo me salté aquí una pregunta. Encuentre la posición de la masa en estos instantes. Bueno, solamente voy a hacer el primero. Cuando el tiempo es pi doceavos, entonces pues simplemente yo reemplazo el tiempo. Bueno, esto es simplemente usar una calculadora. Y la respuesta es menos un cuarto pies. ¿Qué quiere decir eso? Que la masa está a un cuarto de pie, que serían 3 pulgadas, arriba de la posición de equilibrio. ¿Cómo sé que es arriba de la posición de equilibrio? Porque aparece un menos. ¿Sí? Entonces recuerden que las distancias negativas es lo que está arriba de la posición de equilibrio y distancias positivas es lo que está abajo. La segunda pregunta, entonces, ¿cuál es la velocidad de la masa cuando t es 3 pi 16? Entonces, bueno, tomamos la derivada, reemplazamos en el tiempo 3 pi 16 y eso nos da 4. Entonces, ¿qué podemos decir? Pues que la velocidad es de 4 pies sobre segundo y el signo, como es positivo, lo que me está diciendo es que ya va hacia abajo, o sea, se está moviendo en dirección hacia abajo de la posición de equilibrio, bueno, hacia abajo, ¿sí? No sé si está arriba o abajo de la posición de equilibrio, pero se está moviendo hacia abajo, ¿sí? Nuevamente, pues por esta convención de signos que hemos dado. ¿Y en qué momento la masa está en la posición de equilibrio? Pues cuando la posición es cero, ¿sí? Recuerden que la posición de equilibrio es el, digamos, distancia cero. Entonces hay que resolver esta ecuación, 1/2 coseno de 8t igual a 0. Pues obviamente aquí lo que tiene que ser 0 es el coseno de 8t. Y recordamos cómo es la gráfica del coseno, y entonces sabemos que ella corta el eje en los números de la forma
impar por pi sobre 2, o sea, 2k más 1 por pi sobre 2. Entonces, pues bueno, eso tiene que ser 8t, o sea que t tiene que tener la forma de un impar por pi sobre 16. O sea que en qué instantes pasa por la posición de equilibrio, pues en pi 16avos, 3 pi 16avos, 5 pi 16avos, menos 3 pi 16avos, o sea, un impar por pi sobre 16. Bueno, entonces, bueno, muchachos, como les decía, eso es lo que tenía para contarles. Entonces vamos a aprovechar estos 10 minutos que nos quedan para mirar algunas simulaciones. Entonces, las simulaciones, recuerden que están en el campus. Creo que aquí hay material adicional. Y vamos a chequear algunas de las cosas que vimos, sobre todo en los casos más interesantes. Por ejemplo, cuando el movimiento es sobreamortiguado, críticamente amortiguado. Bueno, entonces, veamos esto. Entonces, movimiento sobreamortiguado. Entonces, a ver. Sí, vamos a pausar acá. Bueno. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando hay amortiguamiento, entonces sabemos que nuestra constante beta es distinto de cero. Entonces, aquí podemos ajustar el valor de beta. Bueno, sí, aquí puedo hacer como más grande. Listo. Entonces podemos aquí ajustar la constante beta. Entonces, no sé, digamos que beta vale, bueno, está desde 12. Vamos que beta vale, no sé, 15,61. Podemos ajustar nuestra masa. Fíjense que aquí, a medida que yo hago la masa más grande, entonces acá abajo la masa se ve más grande, si hago la masa más chiquita. Y puedo cambiar la constante del resorte. Entonces, una constante grande, bueno, aquí no está representada en el grosor del resorte, sino en el diámetro. Y si la constante es muy pequeña, pues nuestro resorte como que es muy debilucho, por así decirlo. Entonces, bueno, vamos a ajustar aquí unas condiciones medio razonables. No sé, vamos a ver. Y podemos ajustar la posición inicial. Fíjense que la posición inicial 0 es la posición de equilibrio. Entonces ahí puse la masa, el resorte se estira un poquito y ahí está el movimiento. Y puedo decir, no, vamos a ponerlo arriba de la posición de equilibrio. Y podemos darle velocidad inicial, si quiero que ella se mueva hacia arriba o hacia abajo. Bueno, vamos a ponerle ahí negativo. Bueno, no estoy seguro si estos modelos en GeoGebra tienen la misma convención de los signos de qué es positivo y qué es negativo. No recuerdo ahorita. Estas construcciones las hice hace como 4 años, no recuerdo con exactitud. ¿Qué convenciones tomé? Bueno, el punto es que aquí podemos ver el cambio del tiempo. Entonces vamos a ver, vamos a darle aquí a la casilla ver rastro de movimiento. La línea punteada es donde está ubicada la masa y la línea amarilla es la posición de equilibrio. ¿Sí? Entonces fíjense que ahí estoy por debajo de la posición de equilibrio. En 0 estoy en la posición de equilibrio y en valores positivos estoy arriba. Entonces aquí están los signos al contrario, por lo que veo. Bueno, entonces digamos que la vamos a dejar allí. Entonces aquí en la parte inferior le damos play. Y bueno, aquí no se observa mucho. Aquí lo que estoy observando es que ella arrancó. Bueno, es que aquí... bueno, dame un segundo. Creo que necesito un teclado para hacer que esto funcione un poquito mejor. En un segundo, creo que dejé de presentar pantalla, ya recuperamos todo. Okay. Listo, entonces vamos a ver si... A ver, con control F yo limpio, sí, ya es que necesitaba un teclado. Entonces vamos a darle aquí control F para borrar. Entonces, la posición inicial, vamos a cambiarla un poquito acá. Vamos a ponerla en -4, es decir, ella va a arrancar 4 unidades abajo de la posición de equilibrio. Y vamos a darle
una velocidad negativa. Recuerden que aquí para este modelo de GeoGebra los signos están cambiados. Entonces, menos 8,6 quiere decir que ya va a ir hacia abajo, ¿sí? Entonces está abajo de la posición de equilibrio y va a seguir bajando porque la velocidad inicial es negativa. Entonces vamos a darle aquí ver rastro de movimiento y le damos play en la parte inferior izquierda. Entonces, fíjense que ella efectivamente arrancó abajo de la posición de equilibrio, de la posición de equilibrio y la línea amarilla, 4 unidades abajo, con mucha fuerza hacia abajo. Pero luego la amortiguación lo que hace es que rápidamente la hace subir y, bueno, aquí aparentemente está sobre la posición de equilibrio, pero pues estos son valores aproximados, obviamente. Aquí podemos ver la solución, ¿sí? La solución es la línea azul que ustedes observan acá. Es exactamente lo mismo que estoy viendo abajo en verde, ¿sí? Entonces, claro, este es un movimiento sobreamortiguado. Ella, aunque experimenta aquí esta bajada, rápidamente recupera su posición de equilibrio. Bueno, ahí yo les dejo tarea de jugar un poquito con todo lo que hay ahí. Vamos a darle aquí control F. Vamos a intentar poner, si tengo una masa muy grande y una constante muy pequeña, y vamos a cambiar la posición inicial, vamos a darle velocidad positiva. Entonces aquí ella va a estar 4 unidades abajo de la posición de equilibrio, velocidad positiva, que se está moviendo hacia arriba. Una masa muy grande, poca constante de elasticidad, y vamos a poner aquí lo menos que me da para la constante de recuperación. Entonces vamos a intentar, bueno, por aquí perdí la posición de equilibrio. No la veo. Ahí, vamos a dejarla ahí. Vamos aquí, control F. Entonces vamos a ir a tiempo cero. Entonces vamos a darle play. Entonces ella rápidamente, como va subiendo, pues intenta recuperar su posición de equilibrio. Ahí uno puede decir, bueno, se está demorando en acercarse a la línea amarilla. Claro, se está demorando porque la masa es muy grande, la constante del resorte no es muy grande y el beta también lo tomamos no muy grande. Pero fíjense que ella rápidamente llega a la posición de equilibrio y no empieza a oscilar, no empieza como a subir y bajar. Entonces, digamos, la característica del movimiento sobre amortiguado. Bueno, vamos a experimentar por acá otro, es por ejemplo el subamortiguado. Entonces lo mismo, vamos a darle aquí, vamos a pausar acá, vamos a devolver el tiempo a cero, vamos a darle aquí control F para limpiar. Vamos a mejorarle un poquito las condiciones al líquido, aumentemos aquí un poquito la masa, mejoremos la elasticidad, ok. Entonces, posición inicial. Entonces vamos a suponer que ella está muy arriba de la posición de equilibrio con una velocidad positiva, o sea, ya va subiendo. Entonces, ¿qué deberíamos observar? Que este punto verde que está aquí a la izquierda, él va a empezar a subir, ¿sí? Y de alguna forma, pues como esto es un movimiento con amortiguación, tiene que ir, esa curva tiene que ir hacia la línea amarilla. Pero como estamos en movimiento subamortiguado, pues deberían presentarse algunas oscilaciones. Entonces vamos a darle play. Entonces vean, ella baja, sube y sí, digamos que las oscilaciones van mermando, ¿sí? Que es lo que siempre observamos. A medida que el tiempo va pasando, ella va intentando recuperando posición de equilibrio, pero, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, ella, digamos aquí igual sube y baja, aunque muy poco, pues digamos aquí para tiempos muy grandes, ella sigue subiendo y bajando, o sea, sigue oscilando arriba y abajo de la posición de equilibrio. Eso es lo que está generando que sea críticamente amortiguado, es decir, la existencia de raíces complejas en la ecuación auxiliar. Entonces, claro, no puede decir, bueno, pero no, ella con el tiempo sí llega a la posición de equilibrio, sí, pero pues empieza a generar esa oscilación. Si esto fuera la llanta un carro, sería supremamente incómodo empezar a sentir esas vibraciones iniciales. Bueno, y vamos a, bueno, ahí les dejo para que ustedes jueguen. Vamos a mirar el caso
sobre subamortiguado, no sé, ya lo vimos, creo que no. Subamortiguado, entonces vamos a pausar acá, devolvemos el tiempo al 0, vamos a darle control F. Bueno, voy a dejar las constantes como están allí, vamos a darle ver rastro del movimiento, ahí tenemos la línea amarilla que es la posición de equilibrio, estamos a una posición de menos 1.5, es decir, estamos abajo de la posición de equilibrio, con velocidad inicial menos 1.5, o sea que ya va a seguir bajando. Entonces, vamos a darle play. Y vamos a ver un momentico aquí la solución. Ah, no, ese es el caso subamortiguado, perdón, no, el que estaba en, quiero ver críticamente amortiguado, ya, saber que me estaba faltando. Entonces igual, vamos aquí a devolver el tiempo, control F para limpiar. Entonces listo, aquí vamos a arrancar por ejemplo de la posición de equilibrio, ¿sí? Vamos a darle acá. Pero con una velocidad de menos 10, es decir, que ya va a empezar a bajar, ¿sí? Como estamos en el caso críticamente amortiguado, recuerden que ya va a intentar irse casi que en línea recta hasta que la parte homogénea empiece, digamos, a actuar y a intentar recuperar rápidamente la posición de equilibrio. Entonces debería haber vamos aquí a rayar, lo que yo espero que se vea es que ella tiene que bajar y rápidamente recuperar su posición de equilibrio. Bueno, sin oscilar, ahí fue que me tembló la mano, así, algo así. Entonces, eso es lo que yo debería observar. Vamos a ver si efectivamente eso es lo que pasa. Vamos a darle play. Entonces, claro, observamos una deformación muy grande inicialmente porque acuerden que aquí actúa una función lineal, entonces los primeros puntos se mueven casi que en línea recta con pendiente menos 10, pero luego la parte homogénea empieza a actuar y lograr recuperar la posición rápidamente. Podemos ver aquí la gráfica, entonces fíjense que la parte que dice acá menos 10x es la que empieza a dominar cuando x es muy cercano a 0. Bueno, aquí debió haber hecho con la variable p, pero bueno. Y luego, después de que el tiempo crece, digamos que empieza a actuar más la función exponencial negativa. Entonces rápidamente recupera, pero sí siento el primer golpe allí. Bueno, entonces como les digo, pues ahí ustedes pueden jugar con diferentes situaciones, diferentes masas, diferentes constantes. Bueno, le tienen paciencia un poquito al modelo, porque por ahí todavía tiene algunas fallas, pero en general él funciona. Bueno, y miremos el movimiento armónico, movimiento forzado, pero con un forzamiento armónico y con amortiguamiento. Lo que no tengo es un modelo para cuando no hay amortiguamiento. Entonces, lo mismo, control F. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí la base, si ustedes ven la base, está en rojo, está sobre una línea punteada, ella se va a mover usando esta línea roja, o sea, ella se va a mover periódicamente, ¿sí? La base, la parte que está arriba. Y la masa, pues también va a ejercer su movimiento, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, voy a dejar las condiciones como están ahí, voy a simplemente darle play y vamos a ver qué es lo que se observa. Entonces, fíjense que, claro, si el resorte, digamos, si la masa está subiendo, pero la base también está subiendo, pues eso genera un mayor movimiento hacia arriba. Si, por ejemplo, la base se está moviendo hacia arriba, pero la masa está intentando mover hacia abajo, entonces ellas se contrarrestan un poco. Entonces, fíjense que aquí al inicio hay unas deformaciones bien extrañas, porque lo que estoy haciendo es sumando funciones dos periódicas con periodos diferentes. Pero también recuerden que a medida que el tiempo va avanzando, creo que dejé de compartir, ¿me confirman? Sí, profe. Bueno, no sé, ¿qué fue lo que pasó acá? Listo. Por favor, me verifiquen si ya se está viendo nuevamente. Eso. Entonces, inicialmente hay una suma de dos funciones periódicas con periodos diferentes. Entonces, hay unas formas bastante irregulares al inicio. Pero después, damos aquí la solución general, después todo termina siendo dominado por la solución particular. Bueno, aquí vamos a ver, la solución particular es la que está en rojo, ¿sí? Entonces, si ustedes miran la que está en rojo arriba,
es muy parecida al movimiento que termina dominando, ¿sí? Y la otra parte, pues, digamos en la primera parte, se están sumando, si yo miro aquí las dos funciones arriba, la azul es la solución, digamos, del sistema y la roja es la solución particular. Entonces, al principio pueden ser muy diferentes, porque ahí hay, digamos, la suma de una parte homogénea con la suma particular. Pero en el tiempo la suma, la parte homogénea o la parte de solución de la ecuación homogénea se desvanece, empieza a desaparecer. Entonces, todo queda muy parecido a la solución particular. Por eso aquí más hacia la derecha, lo que vemos es una periodicidad, que es la periodicidad que induce la solución particular. Entonces, claro, es muy bien interesante, ¿no? Porque esa fuerza externa que lo que hace es, digamos, perturbar la base donde está, digamos, el resorte, pues dependiendo de si está, digamos, en la misma dirección del movimiento de la masa o en dirección contraria, pues empiezan a hacer esas perturbaciones. Y al principio sí se ven formas bastante irregulares. Bueno, entonces ahí también pueden jugar con las constantes, con las posiciones iniciales. De hecho, aquí puedo manipular cuál es la frecuencia. Vamos a ver si puedo hacer este cambio. Si la base se mueve, oh, creo que hice una cosa muy loca. Vamos a cambiarlo por un 4. Eso. O sea, si la base tiene una periodicidad alta, entonces pues eso también me genera bastantes perturbaciones. En la solución particular, obviamente la solución particular se ve afectada por la periodicidad de la fuerza externa. Pero si intentan entender qué es lo que está pasando inicialmente, entonces lo que veo es muchas perturbaciones porque hay una diferencia de periodicidades entre la solución particular y la solución homogénea. Entonces al principio hay mucha irregularidad, pero luego con el tiempo va desapareciendo la solución, la parte homogénea y me quedo, digamos, dominando con la solución particular. La solución particular es esta que está en rojo aquí arriba. Entonces, bueno, muchachos, pues el tiempo se nos ha acabado. Les pido disculpas un poco por esas dificultades al inicio de la clase. No sé si tienen alguna pregunta, podemos tomar un par de minutos para atender inquietudes y si no, pues damos por finalizada la clase de hoy. Profe, yo tengo una pregunta con respecto al taller. Adelante, Karen. Profe, es que, bueno, ves en la primera pregunta, en la A, ya resolví todo, pero no me da la respuesta que usted tiene en el taller y lo he intentado de mil maneras y no me da. Listo, bueno, entonces espera, ya te respondí la pregunta, Karen. Respecto a las explicaciones de hoy, ¿hay alguna pregunta o comentario? No, profe, por ahora todo bien. Listo, entonces voy a parar la grabación. Vamos a parar la grabación, entonces nos vemos en la próxima.